Hay momentos en la vida en los que el dolor no golpea la puerta. Simplemente entra. Te sacude, te rompe, te vacía. Y justo ahí, cuando ya no queda nada, surge una pregunta imposible. ¿Es posible encontrar alegría en medio del sufrimiento? Este mensaje no es una predicación más. Es una confrontación directa con el alma, una invitación a mirar de frente a lo que más duele y descubrir que, incluso allí, hay una chispa que puede encenderse. Y el libro de Job es el epítome del dolor. Es un hombre que pierde su familia en una catástrofe, pierde su riqueza, su salud, pero lo peor, un día se transforma en un hombre que pierde la esperanza. Él no está confinado a una silla de ruedas, ni está conectado a sueros intravenosos, pero sí tiene lepra. Sus amigos lo maldicen, su esposa le dice: maldice a tu Dios y muérete. Se queda absolutamente solo y aislado del mundo, derrotado. Y en las circunstancias más calamitosas hay un hilo delgado de alegría que se lee en el libro de Job. Y esto es lo que determinó lo que Dios me dijo que te dijera esta tarde. Job dijo: me regocijo con un dolor inquebrantable. ¿Cómo uno se va a regocijar con un dolor? Si estás con un dolor inquebrantable, no te regocijas. Posiblemente el dolor más fuerte que yo he tenido no ha sido cuando me corté 2 dedos de la mano. El dolor más fuerte ha sido piedras en el riñón. Los que han sufrido piedras saben lo que estoy hablando. En la vesícula, en el riñón, es horrible. Y yo he estado predicando así. Son esos días que mis patitas estaban así como de ranita y ustedes no sabían por qué. Dios le bendiga, hacía yo, Dios le bendiga. Y eran las piedras hace unos años. Yo no me regocijaba. Regocíjate en las piedras con alegría. Y es que tu abuela, yo no tengo piedras. Voy a otra versión y Job dice: salto de alegría con un dolor implacable. Salta de alegría con un dolor implacable. Está diciendo: el dolor no perdona, no me da tregua y yo salto de alegría. Digo, este tipo está desquiciado, además de leproso. Dice otra versión, la nueva versión internacional: me regocijaré sin dolor a causa del dolor. Oh, yo tuve que leer eso varias veces. Me regocijaré sin dolor a causa del dolor. Yo digo, ¿qué es lo que intenta decir Job en este hilo delgado de alegría? La palabra hebrea para definir esa palabra alegría aparece solo una vez en las Escrituras, esa palabra que Job usa, y habla de una alegría extraña. No es una alegría que niega la realidad, es una alegría que simplemente está diciendo: estoy bailando sobre la decepción. A pesar de tener todo a mi favor para poder estar triste y deprimido, yo voy a decir: no hay dolor, no hay dolor, no hay dolor, y voy a continuar. Eso es lo que Job intenta decir. Así que le digo: Señor, revélame qué más dice las Escrituras respecto a esta alegría en medio del dolor, porque sé lo que ustedes sienten cuando un pastor te dice: hermano, el Espíritu Santo te va a consolar porque tu padre falleció, tu madre ya no está, vamos, fortalécete. Tú dices: sí, yo sé, pero ¿qué hago con el dolor? Y el luto se te instala en lo más profundo de tu corazón. La decepción, la traición, la muerte, de pronto, como un intruso, aparece en nuestras vidas y nos causa tanto dolor que no hay palabras que nos puedan levantar. ¿Cómo se afronta el duelo cuando ni las palabras consuelan? El duelo no se resuelve con frases bonitas ni consuelos de ocasión. Se transita, se llora, se cae y se vuelve a levantar. A veces, en los pasillos fríos del hospital o al lado de una tumba, es cuando más sinceras son nuestras oraciones. Allí, donde ya no tenemos fuerzas, es donde Dios responde con su presencia. Job está viviendo esa situación y aún así dice que logra regocijarse. ¿Ustedes recuerdan a José? Estuvo 17 años de sufrimiento, vendido por sus hermanos, y a José ese dolor le valió un posgrado de empatía. Porque cuando él estaba en la cárcel, él, que era un adolescente
por lo que leo en las Escrituras, vistiendo una ropa cara, el mimado del papi. 17 años después está en la cárcel y tiene empatía y ve el dolor en un prisionero que está abatido, y eventualmente ese dolor que ve en el prisionero que está con él salvaría a 2 naciones. El dolor es el mejor profesor de teología que jamás puedas conocer. Es un entrenador de la vida. Cuando te dueles, identificas en qué necesitas crecer, qué necesitas sanar, y por sobre todas las cosas, oigan lo que te diré, oye lo que te diré, reordenas tus prioridades como ninguna otra eventualidad de la vida podría ordenarla. El dolor te otorga un posgrado, te enseña, te reorienta. Y yo voy a muchos protagonistas principales de las Escrituras. Veo a un Job que perdió todo, a Sara luchando con esterilidad, Moisés fugitivo por 40 años, David con un suegro que intenta matarlo, María Magdalena endemoniada, Pablo que tenía recuerdos de asesinato impregnados en su alma. Todos tenían algo en común: oyeron a Dios en su hora más oscura, en lo que se llama la noche oscura del alma. Ahí oyes a Dios sí o sí. No te estoy diciendo que tengas que pasar por ahí, pero las oraciones más sinceras no se generan dentro de las iglesias, sino entre pasillos de hospital o la grama recién cortada del cementerio. Allí están las oraciones más sinceras. Allí es cuando la gente derrama su corazón. No está preguntando cómo devorar, cómo está mi vida. Clamas, no, Señor, ayúdame. Yo he visto gente enorgullecerse de ser atea, clamar a Dios con desesperación en los pasillos fríos de un hospital, ante un diagnóstico, ante una noche oscura. Entonces, yo cuando veo, insisto, a los personajes bíblicos pasando sus horas oscuras, me pregunto por qué transitaron, por qué pasaron por allí. Y me doy cuenta que había una lección que Dios estaba tratando de enseñarle. Y el mismo Dios que le da lecciones a Jonás, estando en el vientre del infierno o en el vientre de un pez, es el mismo Dios que a lo mejor quiere hablarnos y no sabe cómo llamar nuestra atención. Porque tú puedes ignorar una puerta abierta, ignorar un sueño, ignorar la prédica del pastor, ignorar lo que Dios te está diciendo, susurrando, pero no puedes ignorar el dolor, ¿verdad? No lo puedes ignorar. Tú no puedes ignorar un dolor en los huesos, un dolor en el vientre, un estómago inflamado, dolores en los huesos. Tú no puedes ignorar la fiebre, no la puedes ignorar. Está allí y dices, ¡ay! Hasta me afecta el carácter. Y Dios usará todos los métodos posibles. No digo que Él generará el dolor, pero sí lo utilizará para llamar nuestra atención. Dios quizás tenga que sacarte de un comportamiento adictivo, tenga que sacarte de una situación adversa. Hay gente que está en una relación abusiva y no puede salir de esa relación abusiva con un marido golpeador si no pasa por el dolor. No digo que la tengan que golpear, digo el dolor del alma. Si no pasa por el dolor y tiene un confrontamiento con la parte más oscura de lo que está viviendo, a lo mejor no sale más de una relación viciosa. Otros, a lo mejor, si no hubiese sido por el dolor, no estarían aquí en los Estados Unidos de América. El dolor le hizo a algunos cruzar las fronteras. El hambre, la necesidad, un futuro mejor, escapar de la inseguridad, lo que sea. Porque el dolor es un lenguaje que no puede ser ignorado. Puedes ignorar una predicación, un consejo, incluso un milagro. Pero el dolor no se ignora. El dolor te grita cuando todo lo demás susurra. Es la alarma del alma. Y a veces, es el único recurso que Dios permite para llamar tu atención. No porque lo provoque, sino porque sabe que ahí sí lo escucharás. Pero en algún momento de la vida el dolor fue un catalizador. Fue aquello que nos llevó a un nuevo nivel. Porque sentimos que teníamos que hacer algo. Sentimos, palabras a las cuales los religiosos le tienen fobia. No, yo no siento, eso es de la carne. Estamos hechos de cuerpo, alma y espíritu. Acá no hay espíritus sentados. Tenemos todo cuerpo. Y sentimos.
Cuando Dios te da el placer de sentir, es un regalo que incluye placer como dolor. Vas a sentir. Amar duele. Predicar duele, lleva sacrificio. El dar duele. Hay muchas cosas que duelen. ¿Quién nos dijo que la vida no duele? La vida duele, crecer duele, el bullying duele. Yo muchas veces he dicho, Señor, hazme de un carácter más fuerte, haz que pueda soportar. ¿Qué hace Dios? Manda más gente que me ataque, para que me haga fuerte. Si tú le dices al Señor, Señor, ayúdame a sanar mi estima, va a mandarte gente que te haga bullying, aunque tengas 30, 40 años. Que te ignore, que te dé vuelta la cara, que te insulte, que hable mal de ti, porque tú lo pediste, hazme fuerte. Y para que Dios te haga fuerte, no te quita la adversidad, la aumenta. Entonces, tu manera para resistir y que tu carácter se empiece a formar en Dios es justamente catalizándola a través del dolor. No se habla mucho esto en las congregaciones porque pensamos que esto afloja a la gente, la desinfla. Yo pienso diametralmente opuesto. Yo pienso que alienta. Porque ahora mismo estás pensando, yo pensé que era el único menso que sufría, pero mira todos los que hay acá conmigo, incluyendo a Dante. Todo el mundo ha sufrido, todo el mundo le duele y se puede salir adelante. Alguien tiene que decir, ese es mi Dios. Aleluya. El versículo más corto, uno de los más cortos de las Escrituras, es Jesús lloró. Así que yo veo un Cristo familiarizado con el dolor. Ahora, he aquí lo que yo quiero transmitirte de parte de Dios. Pablo, dice el apóstol, yo he aprendido a contentarme. No se olviden esta palabra, aprendió a ser feliz. Yo no sabía que la felicidad era una habilidad aprendida. Yo pensé que la felicidad era una situación. Él dice, sé vivir humildemente, sé tener abundancia. ¿Cómo se vive? ¿Cómo es que sabe vivir humildemente? Si eres humilde, vives y se acabó. Yo no sé si sabía vivir en pobreza. Yo sabía que nosotros comíamos salteado, que poníamos un huevo así y se partía al medio y para donde se dividía agarraban los hermanos y el otro se quedaba mirando. Era un juego. ¿Quién agarra el huevo? ¿Qué voy a saber vivir? Ahora Pablo dice, yo sé vivir en abundancia también. Hay que aprender para vivir en abundancia. ¿Quién necesita ir al colegio para ser rico? Hermano, quiero donarte hoy $100,000. No, hermano, deja que aprenda primero. Todo el mundo tiene idea de cómo gastar, casi por instinto. Sin embargo, Pablo dice, no, yo tuve que aprender a tener mucho. Tuve que aprender. No te pongas alegre que los $100,000 es una metáfora, no voy a regalarlo a nadie. Tuve que aprender a ser pobre. Aprendió a contentarse. Pablo implica que el contentamiento ahora resulta que no era el resultado de la circunstancia, es el resultado de un estilo de vida intencionado. Ahí es cuando vuelvo a Job y entiendo, en el medio del dolor me regocijaré sin dolor. A propósito me voy a reír aunque no tenga ganas y parezca estreñido de vientre allí. A propósito. ¿Y qué gano con esto? Bueno, como aquel que tiene que aprender a tocar el teclado y tiene que aprender las notas más básicas y empieza y dice la escala. Y uno quiere tocar un concierto, no, la escala, en todo. Si no volaste un simulador, no te dejan pilotear un avión real con pasajeros a bordo. Entonces yo creo que cuando uno dice, yo voy a ser feliz de manera intencionada, es una manera de decir, Señor, aunque no entienda el dolor y lo que es más profundo, aunque el dolor no se me haya ido, yo voy a estar alegre. Regocíjate, oh hija de Sión, aquella que todavía no dio a luz. Le está diciendo una mujer estéril, empieza a celebrar porque
vas a extender las estacas de tu tienda, de los hijos que te voy a dar. Ahora, claro, uno lo lee completo y dice, pero qué lindo, ¿cómo no voy a celebrar? Pero todavía no pasó nada, a lo mejor ni marido tiene la pobre condenada. A lo mejor está sola, no tiene ni se enamoró y Dios le dice, celebra por los hijos que vas a tener. Y ella dice, pero mándame un marido, aunque sea. Pero le dice, celebra, es una, como digo siempre, una orden al mundo de las emociones. Celebra, sonríe. Porque si vienes a adorar a Dios y tu estado anímico depende de cómo te está yendo, no es adoración a Dios, es una adoración ególatra. Depende de cómo te va, adoras, y entonces no es una adoración genuina. Dios dice, tú me vas a adorar por lo que yo soy. ¿Cómo se puede agradecer por lo imperfecto? Agradecer por lo imperfecto es madurez espiritual. No significa celebrar lo malo, sino reconocer que Dios usa hasta lo roto para nuestro bien. Tal vez no entiendes por qué tu hijo es difícil, porque tu jefe es injusto, porque tu salud flaquea. Pero si puedes agradecer incluso eso, Dios transforma lo imperfecto en testimonio. No dejes que tus imperfecciones opaquen la perfección de Dios por la que deberíamos adorar. Tú tienes y yo tengo que adorar a Dios aunque me vaya mal. Y tú dices, ¿qué gana voy a tener de adorar a Dios? Y Dios dice, ¿que entonces me adorás cuando te va bien? Dios no prostituye su bendición. Dios no necesita que tú le adores porque Él te da un beneficio. Dios dice, tú vas a adorarme por lo que yo soy. Así estés leproso o seas millonario, tengas un montón de hijos o seas estéril, pases por valle de sombra o de muerte, o estés viviendo en un palacete de madera aristocrática, aún así tú me vas a adorar por lo que yo soy, no por lo que te doy. Esa es la adoración pura. Y esa adoración pura se descubre en el dolor, en la escasez, en lo que te falta. ¿Estoy siendo claro en lo que Dios está hablando, sí o no? Ahora, entonces, insisto con esta idea. ¿Qué es el contentamiento? No es ausencia de dolor. Porque vivimos en un mundo imperfecto, con gente imperfecta como tú y como yo. Amén, dijo una imperfecta. Gloria a Dios. Algunos dicen, yo. Sí, están los imperfectos, los perfectos y los hipócritas, pero todos están en el mismo sitio. Y en un mundo tan imperfecto, con gente como tú o como yo, tú tienes que entender que el dolor no edifica el carácter. Los problemas es mentira. Este dolor te va a edificar el carácter. No, los problemas y el dolor revelan el carácter. ¿Han escuchado la frase, era una buena persona pero ganó tanta plata y ahora cambió? Mentira, siempre fue mala persona, lo que pasa es que no tenía plata para mostrarlo. ¿O no? No cambia la esencia, nunca. Entonces los problemas y el dolor, ¿qué hacen? Edifican el carácter. ¿Cómo te va a edificar el dolor? A mí las piedras en el riñón no me edificó nada. ¿Qué hicieron las piedras en mí? Revelaron mi carácter. Me enseñaron a seguir predicando, a no correrme del lugar, a no decir, bueno, me tomo unas vacaciones, falto, a honrar el compromiso que hice con el Señor. Entonces reveló mi carácter. También reveló otras partes de mí. Sacó cosas de mí muy oscuras que yo no sabía que estaban ahí. Me revolcaba así por la alfombra y me dolía todo. Me acuerdo que Liliana iba manejando y se decía, ¡para! Iba manejando, agarraba una piedrita y ¡ay, Señor! Y yo, ¡ay! Decía, Señor, llévame, no quiero vivir. Hasta que llegaba a la iglesia, a la catedral, y ahí tenía que predicar. Mi carácter fue expuesto por el dolor. Uno descubre quién es cuando pasa por valle de sombra y de muerte. Tú tienes que decidir qué hacer con esos descubrimientos. Puedes reaccionar con ira, con desaliento, con negación, y no vas a poder reconstruir nada. O dices, wow, mira todo lo que Dios tiene que hacer conmigo. Hace unos años atrás, varios, yo venía manejando y me había propuesto usar
el recorrido que yo tenía desde Buenos Aires hasta casa, hasta el lugar donde trabajaba, que era un seminario bíblico, que era largo, me agarraba unos trancones en el tránsito, escuchar prédicas, y si no tenía ganas de escuchar mensajes, alabanza, adoración. Y un día se me cruza un camión así, y tenía esas piedritas que hacen de relleno, y una hace tin, 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 ¡ping! Y me parte el parabrisas. ¿Vieron Hulk cuando le sale así los músculos verdes? Salió un gusano de dentro mío. Empecé a perseguir al camionero, no sé para qué, como los perros que siguen las ruedas, después no saben qué hacer. Pero empecé a seguir al camionero. ¡Ay! Me para al lado, dije, ¡me rompí! Y me hace... ¡Ah! Había palomas del espíritu adentro que hicieron... volaron todas. Buitres bajaron arriba de mi auto. Me estacioné y miré. Digo, pero desgraciado, me partió el parabrisas, todo el parabrisas, una piedrita. Dije, ¡ah! ¡Ah! Y me enojé tanto. Y ahí descubrí que mi seminario bíblico tenía algunas fisuras. ¿Qué tipo de alegría se manifiesta cuando ya no hay razones visibles para sonreír? Esa es la alegría más pura, la más valiente. La que nace del alma rota pero aún creyente. Es cuando todo lo lógico dice que deberías rendirte, y aún así, decides sonreír. Es la risa que viene con lágrimas, la paz que no tiene sentido humano. Esa alegría no se fabrica, es fruto de una fe viva. ¿Cuándo se revela el carácter? En situaciones extremas. No cuando todo va bien. Entonces uno tiene que aprender del dolor a ver quiénes somos nosotros en el dolor, cómo reaccionamos. Eso es lo que dice Pablo. Tuve que aprender a vivir en escasez, en abundancia. Pablo le escribiría luego a la iglesia de Tesalónica y le diría, den gracias por todo. Y uno dice, bueno, sí, yo doy gracias por todo. No, pues yo no di gracias por el camionero, yo lo quería matar. Digo, Señor, si yo lo mato, está bien, porque tocó el parabrisas de un siervo de Dios. ¿No? Bueno, es lo que yo pensé. Den gracias en todo porque la voluntad de Dios en Cristo Jesús es para con todos ustedes. Pablo está diciendo, no le den gracias a Dios por los regalos perfectos, también por los regalos imperfectos que llegan sin invitación. Por las piedras en los parabrisas, por las piedras en los riñones o las piedras donde te toque. ¿Recuerda los hijos imperfectos que tienes? Ay, mira todos los que tienen hijos perfectos, Dios mío. Bueno, yo recuerdo los hijos imperfectos que tenemos. Y a lo mejor ellos necesitan que le digas, sabes, estoy agradecido porque Dios te hizo así. Porque tu carácter repodrido hace que mi carácter sea expuesto y yo tenga que arreglar mi situación con Dios cada noche de mi vida. ¿Recuerdas el jefe imperfecto que te tocó? Tal vez ese jefe te está mostrando de que no tienes tanta paciencia como crees que tienes. Y si tú estás esperando el compañero perfecto, el jefe perfecto, los hijos perfectos, la vida perfecta, vas a sufrir una fiebre de descontento y frustración el resto de la vida. No hay gente perfecta, no hay iglesias perfectas, no hay pastores perfectos. ¿Sabían? Tampoco amén. La felicidad y el contentamiento es una actitud de vida. Y Pablo dijo, tú tienes que alegrarte por todo. Y tú dices, bueno, pero Pablo no sabe en el matrimonio en el que estoy. Pablo no sabía el niño que me tocó. Pablo no sabe que yo paso por dolores crónicos. ¿Qué sabe Pablo de mi sufrimiento? Todo lo que Pablo escribió posiblemente lo hizo entre cadenas.
Eran los tiempos que él tenía de sosiego para decir: voy a escribir cartas porque no me queda otra cosa. Estoy preso y en cadenas. Pablo no era un aristócrata que se iba a una cabaña frente al océano a escribir un libro, ¿eh? Y Pablo dijo: no os afanéis, porque el Señor dijo: no os afanéis diciendo qué comeremos, qué beberemos, qué vestiremos. Esto lo dice el Señor Jesucristo. Porque vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Busquen primeramente el reino de Dios y todo lo demás será añadido. ¿Por qué la adoración en medio del dolor tiene tanto poder? Esa adoración no viene de la emoción, sino del espíritu. Es un canto que nace entre lágrimas, una alabanza que desafía la lógica. Cuando adoras en el dolor, estás diciendo: mi fe no depende de lo que siento, sino de lo que sé. Y en ese momento, el cielo se abre. Porque no hay acto más poderoso que adorar sin motivos. Jesús dice, como Pablo, el contentamiento es el producto de una vida enfocada en Dios. Cuando te enfocas en Dios, tú puedes estar en cadenas, pasándola mal, pero tú dices: con lo mucho, con lo poco, yo voy a aprender a alegrarme. Pero si tu gozo está regulado por tu cuenta bancaria, eres tan pobre y tan miserable que lo único que podrás amasar es una fortuna. Serás tan pobre que lo único que tendrás es dinero, si tu vida está regulada por lo que acumulas en el banco. Tiene que haber algo más que supere tus cuentas bancarias. Si tu gozo y tu alegría está por un sitio donde vives, por un lugar donde vacacionas, no sé, por dinero que tengas, insisto, por un yate que puedas amarrar a tu costa, entonces eres miserable. Porque algún día el yate no lo tendrás, el dinero se arrumbrará, todo por la ley de entropía se arruinará y tú quedarás miserable, pobre, ciego y desnudo, como el Señor diría que estamos. ¿Aún así te vas a alegrar? Claro, porque tu alegría no depende de lo que tienes. Es más, hay gente que dice: yo soy feliz porque viajo liviano. Pablo diría que la buena carrera es despojarse del peso. Él dice: ningún corredor sale a correr con peso. Tú no sales a correr una maratón con tacos altos, con un bolso, con un paraguas, porque no puedes correr. Y él dice: despojándome de todo peso. ¿Qué significa? Que rico no es el que más tiene, sino el que menos necesita. Ese es el rico. Rico es el que dice: no hay para comer, no importa, vamos a comer taco a lo pobre, o burrito, o lo que sea, vamos a hacer unos tacos con queso, listo. No hay queso, bueno, vamos a comer tortillas sola. Vamos a imaginarle el sabor. Y es feliz. Y otro a lo mejor se pone mal porque no le pusieron los cubiertos que él quiere comer, porque la carne no está a punto, y vive amargado. Lo que trato de decir es que tu contentamiento tiene que estar por encima del dolor. Y si pierdes ese contentamiento, entonces Dios hará que transites el dolor para que entiendas a los que sufren, para que llores, aunque seas Cristo, por el Lázaro que está dentro de la tumba, para que tengas dolor, para que te conmuevas. A ti que estás luchando en silencio, que sonríes por fuera pero por dentro estás librando una batalla invisible. No estás solo. Dios conoce cada detalle de tu dolor, cada noche sin consuelo, cada oración que apenas pudiste susurrar. Y aunque el sufrimiento quiera robarte la alegría, hoy descubriste que aún en medio del quebranto, puedes volver a respirar, a creer, a levantarte. Porque la alegría que viene de Dios no depende de lo que pasa afuera, sino de lo que Él ya sembró dentro de ti. Los predicadores que hablamos de gracia, no es porque somos libertinos, no es porque somos pecadores. Lo que hablamos de gracia es porque hemos sufrido, porque entendemos tu dolor, porque sabemos que no es fácil, porque la vida cristiana no es un paseo por el parque. Porque esto es una batalla diaria. Cuesta ser santo, ¿cómo no va a costar? Por eso tenemos la gracia de Dios para darnos una ducha de gracia todos los días. Cuesta tener un carácter agradable a Dios, ¿cómo no va a costar?
La vida cuesta y estás en una iglesia donde te entendemos, donde te comprendemos, pero la gracia nos alcanza para hacernos santos. ¿Cuántos dicen, ese es mi Dios? ¡Aleluya! Y si te diera yo hoy de parte de Dios una orden al centro de las emociones y te dijera, alégrate a pesar de la suegra, alégrate a pesar de la enfermedad, ¿podrías ordenarle al mundo de las emociones que tienes que alegrarte esta tarde? Bueno, empiecen con la cara, ¿eh? A ver, yo podría. Claro que podría. Podría. Che, tengas dientes o no, no importa. Ordénale a las emociones, tengo que sonreír. Entonces cambia la actitud. Ahora fíjense qué sabio que es Dios. Porque cuando uno ordena al mundo de las emociones a sonreír a pesar de la crisis, libera endorfinas, dopamina, sube las defensas. El doctor Patch Adams descubrió eso en enfermos terminales. La payasoterapia fue inventada por el doctor Patch Adams, llevado genialmente al cine a través de la interpretación de Robin Williams. Él descubrió, Patch, que cuando un enfermo terminal se reía, el cáncer que podía terminar con él en cuestión de días, a veces hacía que perdurara años o que en el mejor de los casos desapareciera. Los médicos se sorprendían. El estado de ánimo levantaba de manera tal las defensas de la persona que los dolores se iban. El dolor de hueso desaparecía, dejaba de somatizar. Por eso Dios dice, alégrate primero y yo te voy a bendecir. Empieza a hacer algo por ti mismo. A lo mejor la depresión, la bulia, el dolor tiene que ver con tristeza. Y tienes que decir, tristeza, no tienes más lugar en mi vida. La alegría, el gozo viene sobre mi cabeza.